Oye, y regresando como un poco más hacia tu pasado, vi que fuiste Miss México en algún momento, Fui Miss Líbano, Miss México, Líbano. es porque toda mi familia de parte de mi papá es de Líbano. Sí, Entonces soy orgullosamente libanesa y mexicana. Y sí, porque el certamen de belleza allá lo hacen como por países emigrantes, porque pues tristemente la situación en Líbano no está como muy bien. Entonces, pues mucha gente se va del país, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de concursar aquí en México y gané y me fui representando a México, a Líbano. sí, Entonces, fue una experiencia increíble en muchos sentidos. Creo que fue una de las experiencias más retadoras que he tenido porque al principio dudé si entrar o no, porque era esta parte de, pues creo que hay algo que va mucho más allá de tal vez a veces pues tener una cara bonita o yo no sé, ¿no? Creo ujú, que hay cosas como dentro que importan mucho más que eso. claro, Entonces al principio lo dudé, pero después cuando como que me fui metiendo en el proyecto y fui viendo como cómo funcionaba toda esta parte, me di cuenta que en realidad sí había muchas más cosas involucradas a solo pararte en un escenario, ¿no? Y se consideran muchas más cosas que solo estar parada en un escenario. Entonces, pues fue un reto en ese sentido, fue un reto como personal, fue un reto como emocional, estuvo complicado, pero padre al mismo tiempo, ¿no? Como que sí, fue muchísimo crecimiento y sobre todo la parte de poder irme representando a México, porque claro, cuando yo estaba allá era, pues ya no soy Alexa Sarur, o sea, soy México, ¿sabes? claro. Entonces no iba pues representándome a mí o a mi familia, sino iba representando a todo un país y eso fue, o sea, me llena de orgullo impresionantemente y digo, wow, como ese camino que pude recorrer. La verdad es que, no sé, o sea, hubo muchas emociones encontradas, es una experiencia que la recuerdo y todavía sonrío y me alegro y etcétera, pero pues fue, siento que lo viví en el momento correcto, de la forma correcta, aprendí mucho como personalmente, creo que tuve muchísimos aprendizajes personales, entonces tengo una experiencia padrísima. Allá pues obviamente conoces a gente de todo el mundo Claro. y etcétera. En el concurso internacional quedé en segundo lugar, entonces pues también fue algo bien padre, ¿no? Mucho Sí. orgullo, sí. Mencionabas que no solamente se requiere una cara bonita, creo que, o sea, muchas personas tenemos como esta duda de qué califican en un certamen de belleza, o sea, cuáles son los estándares que califican, porque sí me intriga saber cómo defines quién es más bonita que otra, porque todo el tiempo los estándares se van cambiando. Exacto. Pues era una de las preguntas que yo tenía, porque, o sea, creo que es complicado, porque, a ver, además yo siempre he creído que en gusto se rompen géneros, ¿no? Y lo que para ti es bonito, tal vez para mí no, y al revés, y etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que se me hace, o se me hacía como complicado en ese momento, pero creo que en esta parte, antes del concurso, estás como en una concentración con todas las niñas y convives todo el tiempo y etcétera. Entonces, creo que esa es una parte que también es bien importante, ¿no? El cómo te desenvuelves con la gente, el qué le aportas a los demás, ¿no? Esta parte, lo que decía hace rato de reconocer que yo le puedo enseñar algo a alguien, pero que alguien me puede enseñar algo a mí, ¿no? Como esta parte también de humildad, pues de lo que traes dentro, ¿no? Como este Sí, corazón creo que es diferente. Y eso es algo que pues tal vez no todos tienen la oportunidad de verlo porque tal vez todos llegamos al concurso, ¿no? En el escenario y ya está, pero hay muchas cosas que vienen atrás de eso, ¿no? Y hay un camino que recorres atrás de eso y estos tiempos en la concentración y la preparación y todo esto. Entonces, pues es una cara de la moneda que tal vez no siempre se ve, claro. pero que creo que eso te hace crecer muchísimo más y te da como muchas más herramientas que el día que estás parado en el escenario, porque pues estás parada en el escenario y bueno, ahí pues sí, tal vez las primeras rondas no hablas, las siguientes ya hablas, ¿no? Y esta parte de las preguntas y todo esto, pero creo que eso es distinto, no sé, por ejemplo, en Líbano, las preguntas que nos hicieron fueron
pues mucho más personales, emocionales, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso también habla como mucho de ti como persona. Sí. Entonces, pues sí, creo que es un conjunto de cosas, no es solamente el momento en el que estás en el concurso y ya. Muchísimas personas dicen que el día que llegas al concurso en realidad ya saben quién va a ganar, porque llevas semanas en una concentración y en realidad ya te conocen, ¿sabes? O sea, te conocen como mucho más a fondo, porque pues compartes 24/7 con esas personas. Entonces, pues es muy interesante, la verdad es que es muy interesante. Ya. Sí, o sea, entiendo que, o sea, no solamente te revisan con físicamente los estándares, ¿no? Sino que mencionas que emocionalmente. Sí, Eso sí pues me es que intriga. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te evalúan emocionalmente? pues no emocionalmente, así que te diga, ay, esta es muy feliz o no, Sí, etcétera. Pero esta parte de, yo creo que cuando convives con alguien todo el tiempo, pues llegas a conocer a la persona un poquito más, ¿no? Yo creo que nunca terminas de conocer a alguien, tal vez, pero cuando estás con alguien todo el tiempo, varios días, muchos días, pues siento que las cosas son distintas. Entonces, pues ves, no sé, por ejemplo, yo me fijaba mucho en actitudes hacia los demás, ¿sabes? El cómo te comportas con los demás, en a qué te dedicas, qué buscas de la vida, cuáles son tus metas, etcétera, como este camino que has recorrido. Entonces, y creo que te encuentras de todo, ¿no? O sea, tanto te encuentras situaciones o personas que llevan todo un camino recorrido y que tienen metas súper claras, como hay gente que tal vez no siempre tiene como estas metas tan claras, pero siento que esta parte de desarrollo o de crecimiento emocional, como de buscar qué quieres, hacia dónde vas, etcétera, pues también es algo importante, ¿no? Y no sé, pues teníamos sesiones en las que platicábamos muchísimo, pues de nosotras, de, no sé, por ejemplo, yo en ese momento estudiaba y hacía otras 37,000 cosas al mismo tiempo que ese concurso, sí. ¿no? Entonces, pues también esta parte de, yo siempre estuve muy metida en cosas de acción social porque a mí me apasiona ayudar, o sea, me apasiona completamente. Entonces, creo que eso es algo que también cuenta, ¿sabes? Pues a final de cuentas conoces a la persona más allá de su Claro. cara. O sea, siento que a mí todas las personas con las que compartí en el concurso, tanto en México como en Líbano, me conocen mucho más allá de mi cara y de mi nombre y de si soy Alexa o si soy México, ¿no? O sea, entonces esa parte para mí, o sea, creo que fue muy importante y ellos lo dicen, ¿no? Ellos también lo reconocen. Ya. ¿Recuerdas alguna pregunta que te hayan hecho? O sea, que haya sido como definitiva para haberte calificado en el segundo lugar. Eh, bueno, es que hay hay muchas cosas, pero una pregunta que me acuerdo muchísimo es que fue la última pregunta que nos hicieron en el concurso en Líbano y me dijeron que cuando me fuera de este mundo, cómo quería ser recordada. Entonces, esa, digo, no sé si mi resultado o mi respuesta fue buena o mala, porque creo que no hay respuestas malas, a final de cuentas es lo que yo siento, pero esa fue una respuesta que me marcó muchísimo, porque es algo que yo siempre he tenido como muy en mente. Entonces, siempre me fijo el cómo quiero ser recordada. Entonces, en ese momento que me hicieran esa pregunta, pues también fue algo como bien emocional, ¿no? Fue pues esta parte de poder compartir un poquito de las cosas que yo pensaba o de las cosas que yo sentía. Entonces, no sé si para ellos estuvo bien o mal, no tengo ni idea, pero para mí era la respuesta correcta porque era la vida correcta que yo quería seguir o que yo quiero seguir, ¿no? Entonces, Sí. pues así fue.